Un cordial saludo a todos aquellos que nos escuchan. Habla para ustedes Alexander Leal, de Voces y Rostros de la revista Página en Blanco. El mes de junio se celebra en varias partes del mundo el Día Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBT. Miembros de la comunidad se concentran para alzar su voz en contra de aquellos que los discriminan y tienen prejuicios sencillamente por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Para ampliar este tema, tenemos con nosotros al doctor Luis Enrique Meléndez, especialista en ciencias humanas y profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela. El doctor Meléndez ha realizado múltiples investigaciones en formación docente, pedagogía, feminismo y la comunidad LGBT. Es un gusto para nosotros tenerlo acá en Página en Blanco. Siéntese bienvenido. Buenos días para todas y todas las personas que nos escuchan y por supuesto que están celebrando de una manera u otra la posibilidad de estar vivos y vivas y por supuesto en la posibilidad de hacer una lucha visible por todos los derechos humanos de todas las personas. Pues en este momento es muy importante reconocer de que estamos en tiempos cambiantes y en tiempos diferentes a muchos momentos en los que se iniciaron aquellas luchas por la comunidad LGTBI. Hay unas, hay unas ideas que se mantienen y hay otras que se han incluido dentro de no solamente de la lucha, sino también de la reivindicación de la dignidad humana. Esos temas quisiera que lo ampliáramos a lo que va de entrevista, a todo lo que vamos a conversar en esta oportunidad, profesor. Y quisiera comenzar preguntándole lo siguiente. ¿Por qué es tan importante el mes de junio para la comunidad LGBTI? ¿Qué es lo que a esta comunidad lo hace sentir orgullosos y por qué específicamente este mes? Toda causa de lucha requiere dentro de la humanidad un tiempo y un espacio para poder recordarlo, fijarlo, conmemorarlo y por supuesto para volverse a conectar con esas ideas que aparentemente son iniciales. El mes de junio es un mes que se ha instalado en la conciencia de las comunidades LGTBI, por supuesto, con una intención política e ideológica que surge precisamente de un discurso norteamericano. Y esto es importante destacarlo porque ¿qué hubiese pasado si en 1968 no hubiesen ocurrido ciertos movimientos importantes en América del Norte y esto no se hubiese instalado como un momento clave y un momento decisivo para hacer cambios en América, que por supuesto se iban a conectar con otros movimientos fundamentales e históricos en diferentes partes de Europa. No es así en África, no es así en el Medio Oriente, no es así en Oceanía. De manera tal que este momento del mes de junio es importante para el continente americano principalmente, porque América del Norte, con su visión imperial, por supuesto, ha desarrollado todo un discurso político hegemónico que ha permitido y ha tenido la intención de hacer ver visible un momento clave como si allí hubiese realmente un origen. Pero esto es fundamental debatirlo, sobre todo porque se ha reconocido históricamente en estudios sociales, también estudios culturales, que la lucha por los derechos de la comunidad LGTBQ más y cualquier otra tendencia que puedan ir surgiendo dentro de las libertades de pensamiento están conectadas a un conjunto de momentos y de procesos históricos que estaban previos a 1968.
Es decir, 1968 viene a visibilizar una lucha política en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, no así en Canadá, por supuesto, ni en otros países del hemisferio norte. Bien, siempre hemos de considerar, por supuesto, los avances que se han hecho y se hicieron desde los feminismos, y eso no lo podemos descartar. Es decir, la lucha de la comunidad LGTBI no es una lucha únicamente de la comunidad LGTBI, es una lucha que previamente ha tenido un fundamento político, ideológico y de cambio social desde el debate y desde las confrontaciones que han hecho los movimientos feministas. Es decir, los movimientos feministas son los que dan base, y si estamos hablando de movimientos feministas constituidos como tal, no podemos dejar de lado todos los movimientos que hubo, por supuesto, desde 1791, con Olam de Bush, con Mary Wollstonecraft. O sea, es decir, hay una serie de aportes desde Europa occidental, ¿ok? Desde esa visión de hombre y mujer moderno e ilustrado que hace una lucha de estas comunidades o que fundamenta esta lucha. Pero antes seguían existiendo o han existido, por supuesto, un conjunto de personajes y de movimientos muy, muy discretos para la liberación. ¿Qué sucede? Que en Europa, por supuesto, los movimientos LGTBI vienen a conectarse con los movimientos LGTBI de Norteamérica. Y es allí cuando hay como una especie de boom, de ruptura cultural, política, en todo el continente, más que todo americano, pero en todo el lado occidental del mundo. Y el lado oriental del mundo no generaba ese tipo de impacto, mucho menos en la Europa del Este y mucho menos en Asia y, por supuesto, en diferentes latitudes de África. Entonces, ¿por qué es importante? Indiscutiblemente es necesario tener un momento histórico preciso que permita supuestamente celebrar, conmemorar y conectarse, como dije anteriormente, pero también es una remembranza de las luchas recientes sobre las rupturas del mundo occidental ante el tema de los derechos humanos, específicamente derechos sexuales, identidades sexuales, prácticas sexuales, que, que sigo utilizando la palabra supuestamente, se estaba generando una subyugación, pero siempre ha habido momentos de liberación, siempre ha habido momentos de ruptura, y eso es fundamental, ¿ok? Y eso lo demuestra la historia de todos los discursos, es decir, tenemos discursos del siglo XVIII que nos hablan precisamente de la presencia y de las luchas de las comunidades LGTBI, pero por supuesto eso no estaba visibilizado porque eso no era un producto de un movimiento coherente, consistente, conectado y global, sino quizás en algunas partes específicas. Pero ahora que tenemos la posibilidad de la tecnología y que podemos de repente darnos cuenta de que en diferentes partes de Europa y en diferentes partes de Asia también habían sus expresiones de las comunidades LGTBI, por supuesto. Nos damos cuenta de que pareciera que junio de 1968 ya no es algo muy, como que muy importante para esa fecha. Tenemos que recordar, por supuesto, la ruptura del Mayo francés, también en esos movimientos políticos y económicos que generan eh, esas historias. Y aquí es clave destacar de que las historias sobre estos temas han sido historias construidas por las personas blancas, poderosas, personas que han sido formadas desde el pensamiento blanco, desde el pensamiento ilustrado, y por supuesto son personas que tienen el poder de la escritura y el poder de una perspectiva racional de la historia. Y esto quiere decir de que hay muchas negaciones anteriores, muchas omisiones de sucesos importantes
para entender que estas rupturas solamente se dieron en el mundo occidental. Hay muchas rupturas que se han dado en otros mundos y por supuesto pareciera que como nosotros y nosotras somos los que estamos narrando la historia, somos los poderosos y estamos narrando desde la conveniencia para el mundo occidental. Por Profe, supuesto, disculpe que lo ataje allí, me parece muy interesante todo lo que usted ha dicho, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho varios cambios y muy importantes desde el año 68 hasta nuestros días, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay ciertos países como Uganda, Arabia Saudita, Irán, ¿no? Que condenan la homosexualidad o todo aquel miembro de la comunidad LGBTI, ¿no? Y claro, tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Específicamente en Latinoamérica, bueno, usted hablaba de Europa, Europa vamos a decir, es un poco más abierto, ¿no? Hay una cierta más aceptación por parte de las personas que tienen una sexualidad diferente a la heterosexual. En Norteamérica, específicamente los Estados Unidos, y es interesante, ¿no? A pesar de que fue el inicio de un movimiento, ¿verdad? Político, social, cultural, fue si no me equivoco, en el periodo de Obama, fue que se le dio libertad, ¿no? A todas las personas de la comunidad LGBTI que puedan ejercer sus derechos sexuales, ¿no? En Latinoamérica específicamente, profesor, ¿cuáles son los avances que han ocurrido? Por ejemplo, tenemos países que ya aprueban el matrimonio igualitario, por ejemplo, México. Hace poco también he visto que Cuba tiene unos avances en cuanto a ello. En América del Sur, Argentina, Colombia, son países donde Uruguay, también Uruguay es importantísimo mencionar. Pero ¿cuáles han sido esos avances? ¿Cuáles han sido hoy día, podemos decir, que durante todo ese periodo que usted ha descrito, ¿qué tenemos hoy? estamos cosechando grandes avances. Por supuesto, todavía no hemos llegado a un punto de madurez política y social como para poder tener garantía de que esos avances puedan ser irreversibles, ¿ok? Porque tenemos precisamente gobiernos que tienen la posibilidad de irrespetar las voces de una sociedad civil que ha elegido consensualmente un desarrollo. Es decir, que podemos decir que tenemos avances, pero que venga un gobierno y echa todo para atrás. Y esto es clave porque entonces allí es donde nos damos cuenta de que el avance puede ser muy frágil, ¿ok? Porque el avance no está constituido verdaderamente en la conciencia colectiva de todas las sociedades, sino que está constituido en conciencias de una fragmentación de ese colectivo. Y esto quiero destacarlo porque de repente en algunos países han aceptado, pero posteriormente han rechazado, ¿ve? Han revocado. Y esto significa de que verdaderamente no ha sido un avance, sino que sencillamente ha sido una situación de permiso situacional, ¿ok? Y que ha permitido que ciertas cosas ocurran a favor de la comunidad LGTBI. Pero verdaderamente para constituirnos como avance tendríamos que entender que históricamente en el tiempo en la producción de la sociedad se dan las cosas, se dan los procesos y no hay manera de ir hacia atrás. Específicamente, ¿qué avances, hacia dónde se dirigen los avances? El primer avance se dirige hacia la salud, ¿ok? Y esto es fundamental. En muchos países de Latinoamérica, eh, aunque no ha sido de repente un argumento muy visible, el tema de la salud ha sido una estrategia de los gobiernos, de los estados y de los movimientos feministas y de los movimientos de la comunidad LGTBI, sobre todo para garantizar ciertas situaciones de salud importantes, como ha sido el VIH. ¿Ok? Y eso ha generado una uniformidad en el desarrollo de campañas y de procesos de resguardo por la salud. Pareciera que la comunidad LGTBI está
estigmatizada y maldita en el tema de que el SIDA es un fantasma dentro de la comunidad. Así como se niegan otros tipos de enfermedades importantes dentro de la comunidad LGTBI y que no tienen que ver exclusivamente con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Pero en cuanto a eso, hemos tenido un avance y hemos podido decir que tanto en Colombia, tanto en Argentina, en Venezuela, por ejemplo, los programas de atención de salud y medicaciones han sido muy uniformes y porque han llevado de repente campañas gratuitas, campañas masivas, etcétera. Sin embargo, en el tema de salud, estamos todavía en ese proceso de seguir dominando otras enfermedades importantes, ¿ok? Que tengan que ver con el resguardo de la salud de la comunidad LGTBI, sobre todo con ciertos grupos que están constituidos dentro de esta comunidad, como son las personas trans, que tienen que ver con el tema de la necesidad de una incorporación permanente de unas medicaciones, de procesos hormonales, etcétera, etcétera. Y ese resguardo todavía allí lo tenemos un poco limitado porque precisamente los países todavía no están convencidos en avanzar en ese término. Ok, otro aspecto importante, otra tendencia importante dentro de los avances es la participación ciudadana. Participación ciudadana no en específicamente participación político-partidista, sino participación ciudadana. Cada vez más tenemos el tema de la visibilidad, ¿ok? Una visibilidad que irrumpe, una visibilidad que quiebra no solamente las calles cotidianas, las prácticas cotidianas, sino también una visibilidad en cuanto a derechos. Sin embargo, a derechos laborales, a derechos de optar por todos aquellos derechos que tenemos como hombres blancos y mujeres blancas y sobre todo heterosexuales. Entonces, en este caso, estamos llegando a tener como que un nivel de De paridad, equilibrio. sí, y sobre todo de inclusiones en ciertas participaciones ciudadanas. Y por eso Sin que embargo, por eso profe, podemos disculpe ver, disculpa, que lo ataje ahí, incluso en la parte política, en el caso de Venezuela, pues hay un congresista o parlamentario que es también transgénero, pues, ¿no? También eso puede decirse que poco a poco también los miembros de esta comunidad han tenido también protagonismo en este ámbito. claro, pero eso deviene precisamente de la participación ciudadana. ¿Ok? Es decir, en el caso de Tamara Adrián, tenemos la presencia de visiblemente por primera vez en la historia en Venezuela de que exista una persona trans a cargo de un movimiento político partidista que quiera ser presidente o presidenta o presidente, no lo sé. En este caso, eso es una lucha específicamente de la comunidad trans, pero por supuesto es una lucha de todos y de todas en el sentido de buscar reconocimiento, porque la participación ciudadana no es solamente una participación en los grandes estratos de poder, sino también en la cotidianidad. ¿Ok? Y vemos, por ejemplo, en los espacios universitarios, que es donde yo más que todo me desenvuelvo, vemos que tenemos una visibilidad de la comunidad LGTBI con mayor fuerza. Posiblemente todavía no tengamos un rector o una rectora que visiblemente diga, mira, yo soy bisexual, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy trans, lo que sea. Pero por lo menos tenemos presente una comunidad estudiantil que ellos y ellas sí están haciendo un movimiento de cambio. Y por supuesto, eso va a generar una presión importante sobre el pensamiento profesional, educativo, decimonónico de las universidades. Es decir, Profesor, disculpe, y muy interesante ese tema, ¿no? Porque es cierto, dentro de los espacios universitarios, la comunidad LGBT tiene, siempre, pienso, ha tenido una gran presencia de que su voz sea escuchada, ¿no? Ahora, como usted como docente, ¿no?
quisiera que nos profundizara más en ese papel que juega la universidad en cuanto a este tema, en cuanto a la educación, en cuanto a los cambios sociales que se deberían haber en los distintos países del mundo para que podamos aceptar, podamos erradicar los prejuicios, estereotipos y también de una vez por todas la discriminación. Que si bien es cierto, tenemos que en este punto estamos hablando de las discriminaciones a la orientación sexual de la comunidad LGBTI, pero en general todo el tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la universidad en este tipo de cambio? Y en cuanto también la importancia que hay que hacer de las investigaciones, porque si bien es cierto, tenemos un mundo muy cambiante, entonces las investigaciones que se hicieron el año pasado, por ejemplo, como estamos en constante cambio, necesita reactualizarse. Entonces, de los Así centros de es. investigación también, ¿cuál es la importancia en esto, en lo que usted está diciendo, en poder por decirlo de una manera, modificar, educar el pensamiento del colectivo? Bien, las universidades están creadas para la construcción de conciencias, ¿ok? Que se legitima a través de la construcción de las grandes teorías y de los grandes experimentos y de las grandes verdades científicas, pero que, por supuesto, están a la par de una construcción de sociedades, no de sociedad decimonónica, de una sociedad tradicional, sino de una sociedad tal cual como le corresponde estar en el momento histórico. Una universidad en este momento requiere estar visibilizando todo lo que sucede en la sociedad. No una organización supuestamente conservadora a espalda de lo que sucede en las sociedades, ¿okay? Y este es el reto de las universidades, es decir, su capacidad de transformación y su capacidad performativa de cambio. ¿Okay? Ahora bien, eh, yo soy Luis Enrique Meléndez, soy homosexual, soy activista de los derechos humanos LGTBI dentro de la Universidad del Zulia. Y lo tengo que decir, lo tengo que aceptar y la gente lo tiene que escuchar. Y lo tienen que escuchar porque estamos supuestamente acostumbrados y acostumbradas a aceptar de que tú y yo somos heterosexuales. Y eso es incuestionable, ¿ok? Y eso es indudable. Pero el hecho ya de visibilizar la universidad, te toca visibilizar. Y visibilizamos desde adentro, porque hay muchos profesores y profesoras que están identificados con la comunidad LGTBI, pero no son activistas precisamente porque hay todo un miedo político, un miedo científico y un miedo social que sean estigmatizados, que sean maltratados, que sean excluidos por la misma conciencia tradicional, conservadora, de derecha, esa conciencia que nos lleva a pensar de que indiscutiblemente todo lo que está fuera de lo normal, supuestamente regido por un discurso político, por un discurso científico y por un discurso religioso y moral, no puede estar dentro de la universidad. En el caso específicamente de los centros de investigaciones, tenemos un gran reto. Es que, por supuesto, si las personas que estamos allí no somos lo suficientemente honestas, por supuesto, coherentes con un mundo social y político, ¿okay? Nunca vamos a hacer investigaciones sobre eso. De hecho, en la Facultad de Humanidades, yo tengo que reconocer que antes de mí han existido, son mujeres y hombres feministas que han provocado investigaciones o han producido investigaciones, han generado un camino, pero ha sido tan discreto, han sido también desde una perspectiva de un feminismo ilustrado, académico, que ha sido como que muy negociante con esas fuerzas de poder, sobre todo patriarcales, para no generar tanto ruido. Sin embargo, yo en lo particular, que siempre me he reconocido como una oveja negra dentro de la Universidad del Zulia, porque precisamente tengo que ser coherente, igual que Jesucristo fue coherente si es que hablamos de un representante espiritual, o cualquier otra persona tiene que ser coherente, y no con esto estoy maximizándome y tampoco me estoy siendo megalómano para poder atribuirme condiciones políticas como Jesucristo y otro representante espiritual. Pero indiscutiblemente, si yo soy un estudioso de la comunidad LGTBI, yo tengo que reconocer
que tengo una responsabilidad política y que tengo una responsabilidad social y que tengo una responsabilidad ideológica que tengo que develar. Yo no voy a hablar de ellos si yo no me incluyo. Entonces, ¿por qué es importante hablar? Y yo soy orientador, es decir, yo soy informado en una carrera universitaria que invita precisamente a tratar de tener cierta coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago, pero muchas personas me dicen, pero es que tú eres un ser integral. Sí, sí, yo soy un ser integral, perfecto, igual que todos y todas, pero indiscutiblemente cuando a mí me toca hablar desde la trinchera, tengo que reconocerme precisamente como afectado o con unas identidades comunes. Yo no puedo reconocerme con unas identidades nulas o con unas identidades como que indefinidas. ¿Este qué será? ¿Será o no será? Pero ¿por qué habla desde o por qué hace investigación? Por supuesto, esto ha generado un impacto increíble dentro de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Primero, la constante exclusión de los cargos de poder. ¿Ok? Y gracias a la vida que no tengo ningún cargo de poder porque estuviera atados de manos, pies y cuello para no poder decir muchas cosas, precisamente porque las estructuras universitarias son estructuras extremadamente decimonónicas, conservadoras y patriarcales, machistas y eh, heterofóbicas, por llamarlo así, ¿ok? Que ante todo lo que no sea hetero le tienen rabia, le tienen adversión, lo quieren eliminar. Entonces, no estoy en estructura de poder. Eso me da a mí mucha libertad, porque escribo como quiero, escribo sobre lo que quiero y pienso en lo que quiero, sin tener que darle ningún tipo de rendimiento a nadie dentro de la universidad. Y Profesor, eso me da, dígame, es interesantísimo todo lo que usted nos ha dicho, ¿no? Es interesante ver que a pesar de que la universidad es un universo de pensamiento, a veces también hay ciertas cosas que te limitan. Profesor, se nos está acabando un poco el tiempo y quisiera ir concluyendo. Quisiera que brevemente usted me dijera, profesor, usted sabe que siempre se ha escuchado la expresión salir del closet, ok, ¿no? Para usted, ¿usted considera que esa es la expresión apropiada para aquellas personas que aún reprimen su sexualidad? Y quisiera que terminara diciéndome cuáles creen usted que son los retos de la comunidad LGBT en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos desafíos que aún nos falta por superar? Tenemos bien. 5 minutos. Bien, esas son expresiones muy peligrosas que se han instalado dentro de la conciencia, sobre todo fóbica, ¿ok? Precisamente porque hay que desmantelar el tema de que hay un closet. No hay un closet, hay una vida, ¿ok? Y en ese sentido, nosotros y nosotras tenemos libertades para demostrar quiénes somos en la vida. Hay personas que hemos tenido ciertos trabajos personales, emocionales, psicológicos, para poder decir, soy capaz de ser responsable y de sentirme feliz y de sentirme en coherencia con el mundo cuando me muestro como soy, cuando sale mi yo. Pero hay otras personas que por respeto a sus propios miedos, por respeto o por sus dificultades comunicativas con su propio mundo interior, deciden estar en una invisibilidad. Esto significa que depende quién lo emite y depende quién lo recibe. Salir del closet podría sonar como, por ejemplo, que una persona tiene que estar obligado a visibilizarse. Y eso tiene que ver con un movimiento de madurez interior. O sea, tú sales como el pollito que sale del huevo cuando ya está listo para salir. Sabemos que dentro del huevo hay un pollito, y eso tenemos que conscientemente respetarlo. Pero también tenemos que conscientemente invitarle al pollito a que salga para que evolucione. Es decir, tenemos que invitarle a las comunidades LGTBI a que visibilicen lo que son, porque en la medida en que están cerrados, en la medida en que están enclaustrados en su propia cáscara, posiblemente no se van a poner en la lucha común. Y esto es muy importante, y con esto culmino esta pregunta. Muchas personas homosexuales, lesbianas, dicen, no, yo tengo estas identidades de género y sexuales, pero yo no voy a salir a marchar.
yo no voy a salir a luchar, pero ya va. Pero si el beneficio de aquellas personas que están luchando, por lo que están luchando, te va a beneficiar a ti, ¿por qué no vas a salir? Bueno, porque yo prefiero mantenerme en el anonimato. Cuando esa persona llegue de repente al hospital y diga, oye, ¿qué género eres? No vas a decir nunca soy homosexual, voy a decir que soy hombre heterosexual. O cuando te llegue en una situación de que estás casado o que quieras casarte y no te puedes casar porque sencillamente no has luchado por el matrimonio igualitario. Y cuando te llegue la situación de herencia, no has luchado. Y cuando te llegue una situación de seguro social o de seguro de vida, no vas a poder recibir el beneficio de estar asegurado con tu pareja porque no has luchado. Entonces, salir del closet implica precisamente arriesgarse. Aquellas personas tienen libertad a no salir del closet. Por supuesto, hay una estigmatización, ¿ok? A salir y hay una estigmatización a quedarse dentro del closet. Y en relación con la otra pregunta, en relación con los retos, precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con el valor de la dignidad. O sea, el reto es reconocer las dignidades que tenemos para salir a la luz pública como salen los heterosexuales sin tener que estar diciendo nada. O sea, si una persona me dice, tú eres homosexual, yo también tendría que decirle, y tú eres heterosexual. El reto está precisamente en que no tengamos que estar hablando de esas cosas, porque esas cosas son libres y no hay que cuestionarlas y no hay que preguntarse con asombro. El otro reto, por supuesto, es el desarrollo económico. Sin economía no hay vida. Puedes tener salud, pero no tienes economía. Y la economía la da la participación ciudadana, la participación laboral, la participación en los derechos contractuales. Y esto es fundamental. Si no hay economía, no hay vida. Puedes estar vivo, pero te vas a morir porque no tienes cómo trabajar. Porque hemos tenido en diferentes partes en América Latina, hemos tenido precisamente evidencias donde por ser trans, por ser homosexual, por ser bisexual, te discriminan en tu trabajo y te expulsan del trabajo. O de repente tienes tu propio trabajo, tu propio emprendimiento y te lo cierran, te lo niegan, no te dan un permiso. Entonces, si no hay economía, yo no puedo visibilizar. De hecho, uno de los beneficios que me gustaría destacar, por lo cual el junio es tan importante, porque es todo un movimiento económico. El turismo LGTBI es grandísimo en muchas partes del mundo. Si tú vas a Europa Occidental, te das cuenta de los grandes movimientos económicos las grandes empresas capitalistas están desarrollando por hacer los eventos, por hacer las marchas, por hacer la ropa, por utilizar los accesorios, por utilizar diferentes tipos de estrategias de marketing, etcétera. No hemos llegado a este punto en muchas sociedades latinoamericanas porque estamos pensando únicamente en una lucha ideológica, pero cuando los capitalistas se den cuenta de que ser homosexual, ser lesbiana, es un gran negocio, te aseguro que en todas partes van a tener un chiringuito, un puestico, un mini market con diversidad de productos para la satisfacción sexual, para la higiene, para la moda, para cualquier producto de cocina, para el comercio y el trabajo. Recuerdo yo en una oportunidad en que estuve en Chueca, en Madrid, y fui a entrar a un café y la carta del café era Marilyn Monroe, pero también decía, entonces comentaba que en ese café la carta de diferentes productos de alimentación, que se ofrecía, pues decía Marilyn Monroe, pero había un café que te decía, te follo por detrás. Y había una pizza que decía, pues me gustan tus tetas, qué sé yo. Entonces son expresiones de libertad, ¿ok? Que tienen que ver con distender esa rigidez mental que tenemos acerca de nuestra sexualidad, donde encontramos espacios productivos de comercialización con aquello que nos da placer, porque la comida da placer y el sexo da placer. Y por supuesto, eh, eh, para las personas que crearon ese café, la carta o el menú estaba enunciada con expresiones o nombres
que daban placer de una u otra manera. Entonces, ese es el reto dentro de tanto, por supuesto, es reconocer de que allí también tenemos una fuente de trabajo, una fuente de trabajo digno. Porque ¿qué pasaría si yo dejo de ser profesor y me convierto en un gran vendedor de juegos sexuales? Pues lo primero que va a pasar es que me van a estigmatizar. ¿Cómo es posible? Y que me vas a vender ahora, pasaste de ser profesor universitario a vendedor de dildos o de masturbadores o de Profesor, y cualquier eso es producto. algo, cuando usted estaba hablando sobre, bueno, para ir, me pasa que no quiero terminar sin hacer hincapié en lo económico, ¿no? Hace poco estaba viendo en mis redes sociales un reportaje sobre la prostitución masculina acá en Perú y muchos eran homosexuales que lamentablemente, jóvenes homosexuales que lamentablemente recurren a esa fuente, por así decirlo, de trabajo porque no encuentran, ¿no? Empleo sencillamente por su sexualidad. Entonces, creo que también hay esa cuestión que usted dice, ¿no? Que el derecho laboral, y ojalá que en algún momento nosotros podamos llegar a que todos, sin importar la sexualidad, sin importar el color de piel, las personas puedan tener un trabajo digno y que les dé para tener una calidad de vida. Mira, la causa del desempleo en la comunidad LGTBI no es por la sexualidad, es por el pensamiento decimonónico, conservador, machista, patriarcal, sexista y homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. ¿Ok? No lo podemos atribuir y no lo podemos seguir reproduciendo en un lenguaje de que nosotros somos los culpables. ¿Ok? Aquí el culpable es el pensamiento. Que lo tiene el heterosexual, lo siento, pero también lo puede tener un homosexual. O sea, tú puedes ser dueño de una gran empresa y a ti lo que te interesa son cuerpos visibles que no demuestren la mariquera, por llamarlo de un modo popular. ¿Ok? Que no demuestran las plumas que tengo, sino que te tienes que mostrar que eres el hombre masculino, pero el dueño es un gran maricón. ¿Me comprende? Entonces, es el discurso patriarcal del capitalismo que muchas veces nos excluye de las cosas y nos niega de la dignidad humana, supuestamente porque tenemos conceptos errados. Y es lo que ha pasado con las grandes empresas del Miss Universo y todo esto. Que tenemos entonces Misses que son trans, ¿ok? Y estas Misses, no, esas mujeres no son mujeres, dicen. Las otras mujeres no son mujeres. Que hagan un movimiento y un concurso de Miss Universo trans. ¿Ok? Porque no podemos aceptar, pero es el pensamiento, ni siquiera son ellas verdaderamente, es el pensamiento el que no permite la flexibilidad. ¿Qué sucede? Que Profesor, tenemos que abrirnos no solamente en pensamiento, sino en la práctica cotidiana. El movimiento también social empieza es desde lo plural, desde lo popular. ¿Por qué hay una diversidad de homosexuales siendo peluqueros? Y a las mujeres heterosexuales les encanta de que un peluquero sea bien homosexual, pero les encanta y por otro lado los fastidia, los denigra, los maltrata. Igual que sucede con el hecho de que a nivel familiar, normalmente los últimos hijos, los varones, el Benjamin, lo que como quieran llamarle, somos los que supuestamente tenemos sobre una carga histórica y cultural que cuidar a nuestros padres. Y que somos los maricones los que tenemos que cuidar a nuestros padres. Cuando nuestros padres están enfermos, ¿quiénes están? Los maricones. Cuando nuestros padres necesitan dinero, ¿quiénes están? Muchas veces los maricones. Entonces, allí es cuando verdaderamente tenemos que reconocer de que la desestigmatización tiene que empezar desde la familia, pero la familia se tiene que resignificar, porque si seguimos pensando que familia es papá y mamá, hombre y mujer, no vamos a entender las formas diferentes de familia. Y yo nací homosexual de una mujer heterosexual y de un padre heterosexual. Es decir, que la garantía de una preservación de una especie heterosexual no se da en una familia heterosexual, ¿ok? Porque las mujeres lésbicas pueden tener familias
se dejó la vagina, se preñó, tiene una barrigota, pero su cuerpo es de hombre. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, el tema es que estamos entrando en cambios, y por eso dije al principio, estamos entrando en cambios que son altamente contradictorios, pero que son así y no lo podemos negar. Y esa es la realidad, o esas son las realidades, y esas son las familias. Entonces, allí es donde tenemos que pensar. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias al doctor Luis Enrique Meléndez por formar parte, ¿no?, de este equipo que es Página en Blanco. ¿Unas últimas palabras que nos quiera decir, doctor? Desde Venezuela para Perú, es fundamental, ciudadanos y ciudadanas peruanas y peruanos, que abramos nuestra mente y que reconozcamos que lo más importante en esta vida es vivir con libertad y respeto. Tenemos tradiciones que se pueden respetar, pero también esas tradiciones se pueden modificar. Nada es estático. Y quiero decirles que precisamente se den cuenta de cómo el discurso homofóbico en Perú está generando un maltrato contra la propia tierra madre. Y esto es importante. No más homofobia, no más transfobia en Perú. Les pedimos que sean personas abiertas y de buena voluntad para aceptar quiénes somos desde la diferencia. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, doctor Meléndez, acá, Página en Blanco, ya es su casa y nos veremos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Sigamos celebrando para el 28. Muy bien, se despide de ustedes Alexander Leal de Rosas y Voces. Gracias.